El Señor oye y salva. Ese es el tema que vamos a estar estudiando durante esta cuarta semana de estudio del libro de los Salmos según nuestro folleto de Escuela Sabática. Y le agradecemos a usted que está en sintonía de esta transmisión porque queremos juntos aprender un poco más de cómo los salmos nos presentan a nuestro Dios. Porque si bien es cierto, los salmos exaltan la grandeza de Dios, a Dios como el supremo creador, el Rey supremo, el poderoso en batalla, también lo presentan como alguien que está muy cercano a nosotros, como nuestro pastor, como nuestro Padre, como alguien que se interesa en los asuntos de sus hijos, de su pueblo. Por eso, hoy vamos a estudiar el tema, no fueron encubiertos de ti mis huesos. Y vamos a orar pidiendo la sabiduría de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de este maravilloso libro que es el libro de los Salmos. Ahora ayúdanos a descubrir algo más de tu poder, de tu carácter, de tu misericordia, de cómo tú nos tratas, a fin de que nos acerquemos mejor a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día vamos a considerar un salmo que de hecho es uno de mis salmos favoritos, es el Salmo 139. Cada versículo ahí nos va a mostrar algunas facetas del poder de Dios. Por eso mismo no vamos a leer todo el salmo, pero vamos a concentrarnos en algunos elementos para descubrir el poder, la presencia y la bondad de Dios y cómo responder una vez que comprendemos estos elementos. Y va a ser importante estos elementos, el poder, la presencia y la bondad de Dios, a la hora de comprender todo el contexto de cómo Dios obra en nuestro favor cuando estamos pasando por pruebas. Porque si hay un concepto que antes de ir al Salmo 139 debe quedar claro en nuestra mente es qué significa que Dios oye y por qué usted va a leer en varios salmos esta expresión del salmista que dice oye mi clamor, escucha, atiende a mi pedido, pero específicamente oye o escucha. Porque esta palabra oye o escucha en hebreo es shama o shema y esta palabra tiene la idea intrínseca de actuar. Es decir, para los hebreos, alguien que oye es alguien que va a actuar. Es muy interesante esta idea porque no es como nosotros decimos, bueno, caen oídos sordos las cosas. No. Cuando Dios oye, actúa. Y eso se ve en el libro del Éxodo, por ejemplo. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que Dios oyó el clamor de los israelitas y descendió para librarlos. Es decir, saber que Dios oye es tener la certeza de que Dios actúa. Tomando esto en cuenta, ahora tenemos que preguntarnos qué tan íntima quiere Dios que sea nuestra relación con Él. En estos elementos que mencioné anteriormente, su poder, su presencia y su bondad. Vayamos al Salmo 139. El Salmo 139 nos presenta estos elementos que he mencionado de una forma muy personal. ¿Sabe por qué lo digo muy personal? Porque el salmista está hablando de cómo ha experimentado él el poder, la presencia y la bondad de Dios en su vida. No hablando del pueblo en general, no hablando de un concepto teológico, no, sino cómo lo ha experimentado en su vida. Por ejemplo, dice acá, y comienza con este verso, el Salmo 139, Jehová, tú me has conocido y examinado, o me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Está hablando del poder de Dios, y está hablando del hecho de que nada escapa al poder de Dios. Todo lo sabe Dios. En este caso el poder lo tendríamos que equiparar al hecho de que Dios todo lo sabe de la vida de cada uno de nosotros. No del mundo, no de la historia, es decir, Él lo sabe todo de eso, del mundo, de la historia, cómo va a ser el final, porque Dios es el fin, es decir, Él ve el principio y el final, y Él es el final, así lo dice Apocalipsis, el que eras, el que eres y el que has de venir, el principio y el final.
todo lo abarca Dios, por eso es poderoso, pero aquí el salmista habla de la vida personal. Algunas personas pueden sentirse intimidadas por el hecho de que Dios lo sepa todo de su vida. No estamos hablando de que conoce lo que todo el mundo conoce de nosotros. Dios sabe lo que nadie más sabe de nosotros. Pero eso no debería de intimidarnos, solo nos muestra qué tan cercano quiere estar Dios. Y por cierto, Dios no es un policía celestial que está esperando a ver cuándo cometemos esa infracción para caernos con todo el peso de la ley. Si así fuera, no existiera un solo ser humano en esta tierra. Más bien, el hecho de saber que Dios lo sabe todo de nosotros debería ser la garantía de que podemos ir a Él sin ningún temor, pues Él ya lo sabe todo. Y no tiene por qué ponerse máscaras delante de Dios, no tiene por qué tratar de fingir algo que no es delante de Dios, porque Él lo sabe todo. Pero Dios no solo lo sabe todo, no solamente tiene ese poder, no solamente se relaciona de esa manera tan íntima con nosotros, en el sentido de que nos muestra que aunque nosotros quisiéramos ocultarle lo que somos, Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y el salmista va a decir que antes de que yo exprese una palabra, ya el Señor sabe todo lo que voy a decir. Así de poderoso es Dios, y lo muestra de una manera íntima. Pero además, el salmista va a explicarnos en este poema, en esta oración, en esta alabanza, cómo es la presencia de Dios. Y vamos a destacar esto. Hace una pregunta el salmista en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y hace algunos elementos, presenta ahí algunas cosas como el cielo, la tierra, el mar. Pero me gusta mucho incluso las tinieblas presenta como el hecho de la muerte. Y hasta allí Dios puede llegar porque Jesús venció a la muerte y por lo tanto la muerte ya no es algo a lo que nosotros debemos temer, no es algo a lo que nosotros debemos tenerle pánico porque ya fue derrotada. Pero me gusta mucho esto que aparece en el verso 9. Si tomara las alas del alba, dice acá, es decir, si yo comenzara a caminar o a volar, por hablando de las alas, desde donde sale el sol, que es el este, y habitar en el extremo del mar, es decir, el oeste, es decir, se cruzara todo el cielo de este a oeste, queriendo huir de tu presencia, dice el verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asistirá, y me asirá, quiero decir, tu diestra. Es decir, la presencia de Dios lo llena todo. No porque Dios sea la naturaleza, como algunos malinterpretan a Dios. No, Dios no es la naturaleza, pero Dios está tan cercano a sus hijos, a sus criaturas, que no importa a dónde nosotros vayamos y no importa qué tan lejos querramos huir de Dios, Dios siempre va a estar ahí. Así que yo tal vez quiero decirle algo a alguien que tal vez ha huido mucho tiempo del Señor. Y lo que quiero decirle es, el Señor siempre ha estado cerca. Solo desea que tú y yo estemos listos para sentir su presencia, para apreciar su presencia, para reconocer su presencia. Porque tal vez no siempre vamos a sentir desde la perspectiva humana su presencia, pero siempre podemos reconocer que Dios está cerca. Así que ese Dios maravilloso, que lo sabe todo de nosotros, también está cerca y es el único que no nos va a abandonar. A pesar de que nos conoce mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, nunca nos va a abandonar. Esto es para sentirnos gozosos, hermanos. Esto es para tener aliento en el corazón, porque si hay algo que podemos estar seguros, si podemos tener una certeza, es que nadie nos conoce mejor que Dios y nadie nos ama más que Dios. Y esto nos lleva al aspecto de la bondad de Dios. Y saben, aquí me parece muy interesante cómo el salmista presenta la bondad de Dios. Y en el verso 12 lo dice, tú me formaste, o tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Lo que está diciendo el salmista es, aun cuando yo soy solamente polvo, Dios se tomó el tiempo de formarme. Y eso es bondad. Esa es la bondad de Dios en acción
para cada una de sus criaturas. Por eso el salmista comienza con estas palabras: Jehová, tú me has examinado y conocido. El salmista no tiene miedo de que Dios vea lo que realmente Él es. Nosotros los seres humanos tendemos mucho a ocultarnos. No sé si usted lo ha notado. A veces cuando uno está pensando en hacer algo malo, mira para todos lados. Y recuerdo la historia de un hombre que llevó a su hijo a cruzarse un terreno porque iban a ir a bajar frutas de un árbol que no era suyo. Y entonces el papá le dice al niño: hijo, mira a los lados para ver que no venga nadie. Y el hijo le responde: papá, pero hay que mirar al cielo porque Dios siempre está viendo. Nosotros los seres humanos tendemos a ocultarnos de los seres humanos. Pareciera como que si lo que piensen los seres humanos de nosotros es lo realmente importante y pasamos viviendo de apariencias por eso. Pero el salmista dice: Dios me conoce. Y por eso él no tiene temor de ser como es. Se va a presentar ante Dios para que Dios obre en su vida, porque con eso termina el salmista. El salmista dice en el verso 23 y 24: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. No creo que el salmista lo dijera porque él estaría seguro de que era perfecto en el sentido de inmutabilidad o de impecabilidad, sino por lo siguiente: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista no tiene temor de presentarse a Dios como es y no tiene temor de saber que Dios lo conoce bien a él, porque el salmista se va a poner en las manos del Señor y va a decir: Señor, guíame por el camino de la verdad, guía mis pasos. Eso es lo que nosotros queremos extraer de lección de este tema, porque Dios nos conoce, su poder es supremo, conoce cada situación por la que usted y yo estamos pasando, sabe lo que nos duele en el corazón cuando no se lo contamos a nadie, pero espera que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él. Él jamás va a violar nuestra confianza, Él jamás va a tratar de forzar su entrada a nuestro corazón. Quiere que nosotros lo reconozcamos en nuestra vida, como el salmista, que al final se ofrece al escrutinio divino y se ofrece a ser examinado para que Dios, una vez que el salmista es examinado, lo pueda conducir por el camino de rectitud. Porque Dios puede hacer eso. Ahora, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, mi amiga, si has estado huyendo de Dios, debes saber que Él siempre ha estado cerca. Y si en este momento tú le dices al Señor: quiero que por favor conduzcas mi vida, Dios lo va a hacer con gusto, porque Él es un Dios poderoso, amante, que siempre está cuidando de sus hijos. ¿Te gustaría orar conmigo para decirle al Señor: gracias por estar siempre presente? Y para pedirle perdón si en algún momento hemos querido ocultarnos de Él cuando eso es imposible, pero que ahora estamos dispuestos a que Él nos guíe por el camino de la rectitud. Vamos a orar. Bendito Padre que habitas en la inmensidad, gracias te damos por ser tan bondadoso. Tú nos conoces como nadie más nos conoce. Tú sabes qué hay realmente en nuestro corazón. Conoces las profundidades más oscuras de nuestra vida y aún así nos amas. Aún así quieres transformarnos y quieres elevarnos de nuestra condición caída a una relación profunda contigo. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.